Hola, bienvenidos nuevamente a Oficios 3F. Estamos a unos días de festejar nuevamente el Día del Niño y hoy vamos a hacer una portatablet o un portacelular de un diseño único que seguramente te causará nostalgia. Una maquinita de videojuegos clásica. Quédate con nosotros porque hoy te voy a enseñar cómo hacerla de una manera fácil, fiable y funcional. Bueno, para elaborar nuestra máquina de videojuegos, que va a ser nuestra portatablet, lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno de nuestra tablet sobre el cartón. Ya que tenemos marcado el contorno, ya sea que le des medio centímetro de cada lado o solo 1 centímetro del lado derecho y hacia abajo. Por ejemplo, mi tablet mide 12 por 18 y va a terminar siendo un rectángulo de 13 por 19. Esta va a ser la pantalla de nuestra maquinita. Otra cosa que vamos a marcar sobre nuestro cartón van a ser los moldes que van a ser los costados de nuestra máquina. Ya sea que los pases a una hoja en blanco o a un cartoncillo. Te sugiero que sea mejor sobre un cartoncillo porque así lo vas a poder marcar más rápido. Un tip que te quiero recomendar es de que lo marques lo más pegado posible cada molde para que puedas aprovechar lo mejor posible todo el cartón, porque vamos a estar marcando otros moldes. Entonces vamos a marcar un costado, ya sea que al finalizar le quieras remarcar con la regla para que esté un poco más derecho, si es que se movió tu plantilla. Ya que marcamos esta plantilla, vamos a marcarla igual, pero en sentido contrario. Ya no vamos a hacer esta línea, la vamos a poner muy pegadita. Y ya que lo hayamos marcado, lo vamos a recortar. Estas plantillas, si gustas, te las puedo compartir. Va a ser mucho más rápido y sencillo elaborar tu máquina. Bien, ya que tenemos marcados nuestros moldes en nuestro cartón, ahora vamos a recortar. Para esto vamos a ocupar ya sea un cúter o un X-Acto, para que los cortes sean más limpios. ¿Por qué no lo hacemos primero con tijeras? Porque estas tienden mucho a morder las orillas del cartón y nuestros moldes al momento de unirlos van a quedar disparejos. Entonces vamos a cortar con un X-Acto. Como te habrás dado cuenta, hasta el momento hemos utilizado materiales que son muy fáciles de conseguir, como es el cartón. Hay veces que ya son materiales que queremos tirar, pero en esta ocasión vas a darte cuenta que este pequeño detalle no vas a gastar absolutamente nada, porque al contrario vas a reciclar todo el material que ya tenías guardado. Ya que tenemos nuestros moldes recortados, vamos a retomar nuevamente nuestro molde que tenemos en papel, en el cual vamos a medir en este contorno hacia la parte de adentro medio centímetro y en el de la pantalla va a ser 1 centímetro. Nos va a quedar de esta manera. Ya que unimos los puntos, nos tienen que quedar medidas de 2.8, 2.5, 2.3, 4.5 y 2.5.
Este lo vamos a pasar a nuestro cartón. Este te tiene que quedar con el ancho de la pantalla. Recuerda medir la tuya. La mía mide 13 centímetros. Entonces va a quedar dos rectángulos de 2.5 por 13, 4.5 por 13, 2.3 por 13 y 2.8 por 13. Y las vamos a recortar. Ahora sí, ya que tenemos recortados todos nuestros moldes, vamos a unirlos. Vamos a tomar uno de los laterales de nuestra máquina y vamos a colocar todos los rectángulos, siempre respetando el medio centímetro que ya teníamos contemplado desde el principio. Vamos a empezar colocando el que mide 2.8. Vamos a colocar silicón en una orilla y vamos a poner medio centímetro hacia adentro. Un tip que te quiero dar es que antes de que coloques el silicón en el siguiente rectángulo, veas cómo va a quedar, para que veas en dónde vas a colocar el silicón y no intentes despegarlo después. Entonces el de 2.5 vamos a colocarlo por la parte de arriba en una de las orillas y aquí abajo, con mucho cuidado porque el silicón está caliente. De esta manera. Y así vamos a ir colocando todos los rectángulos. Ahora, ya que pegamos nuestra pantalla, vamos a colocar la tapa. En esta vamos a colocar en toda la orilla silicón y ya al final vamos a colocarla encima para que quede bien pegada. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Si quieres que mejoremos video, audio o luces, por favor, ve los comerciales y no los saltes. Bien, ya que tenemos armada nuestra maquinita, ahora lo que sigue es medir 3 rectángulos, uno para la parte de enfrente, otra para la parte de arriba y otra para la parte de atrás. Para la parte de enfrente, en el mío mide 3,5, 8 y de ancho va a medir 14. Un tip que te quiero dar para la parte de atrás es de que lo calques directo en el cartón, porque al momento de que nosotros unimos todas nuestras piezas puede que se mueva un poco y no mida lo mismo en la parte de arriba que en la parte de abajo. Entonces lo vamos a calcar y ya que tenemos nuestras piezas recortadas, vamos a pegarlas. Ahora que ya tenemos armada completamente nuestra maquinita, vamos a pintarla de un color que más nos guste. En este caso yo elegí de color negro. Ya que terminamos de pintar nuestra maquinita, vamos a dejarla secar por 1 hora.
Ahora el siguiente paso es decorarla. Para esto tenemos unos stickers de unos videojuegos que le gustan a los niños, que se llama Fortnite. Pero para esta ocasión no me quise perder la oportunidad de colocarle uno de un clásico, que es de King of Fighters. Créeme que va a lucir mucho tu maquinita, ya que tiene colores muy vivos. Entonces vamos a pegarlo. Quiero aprovechar también la oportunidad para invitarte a que te suscribas a nuestro canal, en donde vas a encontrar diferentes videos que créeme que van a ser mucho de tu interés. Aprovecho también la ocasión para saludar a las maestras que seguramente ahorita están terminando los regalos para los niños. A ellas me gustaría recomendarles uno de los videos que ya hicimos, en donde elaboramos un dulcero lapicero con el tema de Mario Bros, que es uno de los videojuegos que no pasan de moda y que les gusta mucho. Ya pegamos un lado, ahora vamos a pegar la otra cara de la maquinita. Me gustaría que me comentaras qué te está pareciendo este portatablet y que me des tu opinión. A lo mejor tú quieres cambiar o me quieres sugerir algún videojuego que esté ahorita de moda. Tal vez luzca mucho mejor o me muestres cómo te está quedando el tuyo. Listo, ya quedó, ya quedaron ambas caras. Ahora vamos a pegar la parte de enfrente. Para esto tenemos nuestro sticker. Ya que terminamos de pegar nuestros stickers, ahora vamos a colocar lo que son los botones y la palanca de nuestra maquinita. Ya para terminar de decorar nuestra maquinita, hace falta colocar lo que son los botones y una palanca, por lo que vamos a ocupar nuevamente nuestra plantilla, en donde tenemos unos círculos y cuadrados. Estos los vamos a pasar a una hoja y los vamos a recortar. Ahora, estas mismas las vamos a pasar a foamy negro, rojo, naranja, amarillo y si tienes azul. En este vamos a cortar 2 círculos negros, 4 negros del número 2. Del número 3 vamos a cortar de colores 4. Y vamos a recortar del número 4 un cuadro negro y del número 5 sería el color rojo. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar nuestros 2 círculos negros uno encima del otro con un poco de silicón. En nuestros 4 círculos negros que tenemos, vamos a pegar encima los que son de colores. Con un poco de silicón. Muy poco. Tienen que quedar en el centro. Y en nuestro cuadrado vamos a pegar encima el cuadradito color rojo. Ya sea que lo hagas en foamy o también puedes hacerlo en el mismo cartón, pero estos círculos los vas a tener que pintar también de negro y con los colores que indican, o bien puedes ocupar únicamente el color rojo para tus botones. Ahora, ya que lo tenemos pegado encima,
vamos a colocarlos en la maquinita. Igual vamos a poner un poquito de silicón para pegar el botón en donde va a ir nuestra palanca. Este lo vamos a colocar del lado izquierdo. Nuestros botones van a quedar en forma de cruz. Por ejemplo, aquí vamos a poner el color azul. Nuestro color rojo. Nuestro color amarillo. Y el color verde. Ahora, para hacer lo que es la palanca, vamos a ocupar un clavo que no tiene cabeza de aproximadamente 3 centímetros. Para hacer la bolita, yo lo que ocupé fue plastiloca. Lo vamos a hacer una bolita y lo vamos a dejar endurecer. Para que quede de color rojo, vamos a ocupar un marcador permanente rojo y lo vamos a pintar. También puedes ocupar plastilina, o si tienes alguna canica roja, igual lo puedes pegar con el silicón. Ya que quedó pintada de rojo, lo vamos a colocar en la mitad de nuestro círculo negro. Este va a ser muy sencillo porque como tiene la punta, va a perforar al momento con un poco de presión. Y ya quedó. Así es como debe de quedar la palanca y los botones. Ahora nos falta colocar el botón de encendido y apagado. Este lo vamos a colocar en la parte de abajo. Y listo. Así es como debe de quedarnos nuestra maquinita de videojuegos. Ya solamente queda colocar nuestra tablet y ver que sí entra. Aquí entra perfectamente. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.